Mis queridos Sergio, ¿cómo estás? Mis queridos Sergio Ansúrez, Jessica Aquiles, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Muy bien. Ya te extrañábamos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya nos abandonaste. Una semanita. Ya sabes. Ah, qué bueno. Oye, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy les voy a platicar rápidamente acerca de factura y vamos a platicar un poco más a fondo de los cambios que hubo entre la factura 3.2 y 3.3. Oye, qué bueno, porque todo el mundo está como un poco confundido, no saben. A ver, cuéntame. Así es. Esto va a ser bien importante, especialmente para los empresarios que nos escuchen, para entender un poco más la terminología que pueden usar con ellos sus contadores. Okay. También para nuestro público en general. Les quiero platicar un poquito rápidamente de la historia de la facturación y cómo llegamos a la facturación electrónica. Empieza en 1990, en ese entonces ya está la negociación del TLC más o menos avanzando y nos damos cuenta en las negociaciones que tanto Estados Unidos como Canadá tienen auge en comercio electrónico. México no lo tenía, ni siquiera lo tenía contemplado y entonces llega la primera revolución que viene a nuestro país en este sentido. Aparece el Comité de la Factura Electrónica y también la AMESE, que es la Asociación Mexicana de Estándares para Comercio Electrónico. Es la AMESE y el Comité de Factura Electrónica los que han creado los diseños diferentes que han tenido la factura electrónica a lo largo del tiempo. Para el año 2000 ya está formalmente creada la AMESE como tal. Para el año 2004 es aprobado por el SAT el modelo de factura electrónica. Para el 2005 aparece la versión 1.0. Pero es hasta 2010 cuando ya empieza a meterse de lleno la facturación electrónica en la vida de las empresas. Para 2011 había 3 modelos distintos de facturación electrónica: CFDI, CFD y CBB, que era el código de barras bidimensional. Lo quitan en 2011 todo y dejan solo el CFDI. Dan un paso muy importante y queda ya solamente el comprobante digital por internet como el único método válido para facturación para empresas que facturan arriba de 250,000 pesos. Y ahorita en 2017, con este cambio de 3.3, ya prácticamente se espera que absolutamente todo, sea persona física, moral, sea quien sea, empleen la factura electrónica. Aunque ahorita ya están en vigor los cambios, va a ser exclusivamente usable la 3.3 hasta el 1 de diciembre. ¿De acuerdo? A partir de ese momento es que todos los nuevos cambios que trae la factura 3.3 ya tienen que ser usados permanentemente. Y no hay que hacerse muchas bolas. ¿Quién resuelve esto? Pues tu contador. Exactamente. ¿Cuál es el 2.3? Y no, a ver, velo con él, pero ve o que ocurra, ¿no? Exactamente, así es. Algunos de los cambios son importantes en el sentido de que le dan y le otorgan mucho mayor control tanto a la autoridad como mayores facilidades a los usuarios, a los que las emiten. Sí, desde luego sigue teniendo algunos huecos que como fiscalista no me encantan, pero creo que en términos generales es una versión que puede permitir una mayor facilidad a la hora de facturar, especialmente desde que ya están en vigor, más o menos desde 2010, pero ya tienen mayor preponderancia los PAC, los proveedores de certificación como tal. ¿Por qué es ahora mucho más fácil? Antes yo hacía mi factura electrónica, tenía que pedirle folios al SAT, validarlo con el SAT y enviarlo. Ahora yo hago mi factura, se la envío a mi PAC, él hace la validación y él se la envía al SAT. Es una triangulación, pero es una triangulación que nos permite hacer algo mucho más eficiente. Y rápido. Exactamente. Ahora, ¿qué cambios tiene exactamente la factura 3.2 a 3.3? Le agregan un montón de atributos y factores, pero los importantes y cambios relativos son 7 en específico: folio, forma de pago, moneda, tipo de cambio, comercio exterior, impuestos y lugar de facturación. ¿En qué consiste y qué cambia cada uno? Folio en realidad es un cambio menor. Pasaron a ser un número de control interno del que la emite de 20 dígitos a 40 dígitos. Eso es porque ya hay una mucho mayor cantidad de facturación electrónica, entonces tienen que aumentar el número de claves por medio de las cuales se puede identificar cada movimiento. Forma de pago. Antes era muy importante, en el 3.2 es muy importante. Tú tienes que ponerte cómo te pagaron y tienes que poner además si fue pago en una sola exhibición. Exactamente. ¿En qué cuenta? En efectivo, transferencia, depósito. En efecto. Y también si te pagaban en una sola exhibición o en parcialidades. Okay. Ahora esto cambió, es muy interesante. Antes era obligatorio, para la 3.3 ya incluso puedes emitirlo completo. No me digas, oye, qué así bueno, es un lío. Oye, ¿cómo vas a pagar? Ay, no sé, pues tal vez cheque,
cheque, pero se me acababan los cheques, pues te hice una transferencia, pero yo ya le dije al SAT que iba a hacer por... ¡No! Exactamente. Por Dios. Así es, facilitaron mucho en especial para pagos en parcialidades. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando, tú lo acabas de decir claramente, muchas veces una empresa le emite una factura a quien le compró, pero el que le compró, que es de confianza, le dice, ahorita no te pago. Sí, sí. Te pago en 2 semanas, te pago en 3 semanas. Y en 3 semanas te pagan, pero como tú dices, te pago en cheque. No le voy a hacer el feo a ese dinero. No, claro que no. Y desde luego había el problema de que yo ya había metido la factura como pago en efectivo, porque comprador por lo general me compra en efectivo. Aquí te permite poner que no conoces la forma de pago. Okay. Y entonces dejas el campo vacío. Eso es muy importante y es muy bueno para los usuarios porque esa información a fin de cuentas ya la contiene la factura electrónica. Era taxativo para los usuarios que se lo pidieran porque a fin de cuentas el modo de pago quedaba enlazado con la factura electrónica y la propia autoridad podía saber cómo y cuándo había entrado el pago, creando simplemente un obstáculo para el contribuyente. Con esta nueva salvedad ya es mucho más versátil el manejo que puedes hacer de facturas electrónicas. Bien. Otra, moneda. Es muy interesante. Antes solamente tenías que poner, y era campo opcional, en qué tipo de moneda te habían pagado. Ahora ya es requerido. Ya tienes que poner MXN, XXX si fue otro tipo de pago, o la clave del país en el cual te están pagando. Está muy bien. Así es un tipo de cambio interesante porque enlaza con otro tipo de cambio que hubo. También cambió el tipo de cambio. Antes, en el 3.2, opcional, tú podías poner cuál era el tipo de cambio. Ahora, si pones un tipo de moneda diferente a MXN, pesos Hay o que poner en cuánto XXX, lo están así es, cotizando y en momento. cuánto lo tomaste, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores algunos, de acuerdo al Banco Central. Claro. Yo les sugiero el Banco de México. Okay. ¿Por qué? Porque maneja la divisa interbancaria a un sistema estandarizado. Siempre que tu cliente o proveedor esté de acuerdo. Exactamente. Y es igual de importante porque el SAT va a revisarlo con base en el Banco Central. Entonces, si empatan, no tienes mayor problema. Pagué en dólares a 35, pues no. Exactamente, así es. Y también prohíben valores negativos para evitar decir, yo le vendí algo de 15, me pagó con $1 y pues entonces salía -3. Para evitar ese tipo de trucos, precisamente ahora te piden que pongas el tipo de cambio. Otro de los cambios es el lugar de expedición. Antes tú tenías que ponerle dónde lo expedí, cuándo lo expedí, etc. Ahora solamente tienes que poner el código postal del área en donde fue expedido. Esto es muy importante porque antes al poner el lugar de expedición quedaba en realidad cierta vulnerabilidad hacia la autoridad porque podía emitirlo en un lugar y decir que lo emitía en otro lugar. Al poner el código postal quedas constreñido a un área geográfica determinada. Ya estás bien detectado. Pero bueno, pues si tu RFC y tu domicilio fiscal están perfectamente claros y están establecidos en donde tú estás, pues no vas a emitir una factura en otro lugar, ¿no? Así es, ahí esto fue en realidad un método para evitar problemas con los contribuyentes que tienen en diferentes lugares su domicilio fiscal y su centro de operaciones, que pasa mucho con empresas grandes. Bien, por ejemplo, las textileras, aquí está mi fábrica, pero allá tengo las oficinas. Bien. Así es. Otro punto importante son los impuestos. Antes, en la 3.2 es un nodo requerido, que pagaste, que te retuvieron, cuál es tu cuota, etcétera. Ahora es un nodo condicional. Dependiendo del tipo de pago, del tipo de venta, del tipo de régimen en el que tú estás, es el tipo de impuesto, factura, cuota, monto que tú vas a poder llenar en impuestos como tal. Perfecto. Y por último, información aduanera. Esto es bien importante porque ahora ya están reforzando hacia el comercio exterior, están reforzando importación y exportación. Antes tú tenías que poner número de pedimento, por qué aduana entró, nombre de agente aduanal. Eran unos requisitos que de verdad la propia autoridad ahora con el cambio se nota que se dio cuenta de que eran no solo excesivos, sino innecesarios. Oye, qué bueno, ¿no? Así es. Reflexionen, digan, bueno, aquí le cambiamos. Exactamente. ¿Y a qué lo cambiaron? Muy sencillo, número de pedimento. ¿Por qué? Porque el número de pedimento dice por qué aduana entró, quién es el agente aduanal, exactamente, cuánto pagaste, cuánto te retuvieron. Quienes nos están haciendo favor de escuchar, ¿en dónde pueden consultar algún tipo de factura como modelo para identificar esos cambios? Muy bien, yo lo que les sugiero, si quieren ver los cambios y analizarlos, voy a darles las dos opciones. La opción estándar, gratuita, y la que más les sugiero es entrar directamente a la página de la AMESE. AMESE tiene incluso foros en los cuales te dice cuáles son los cambios, cómo usarlos y cuáles son los packs
y los proveedores autorizados y revisados tanto por el SAT como por ellos, que son capaces de emitirte las facturas electrónicas en la nueva versión con todos los requisitos que la ley contempla. Bien. Y desde luego, si ya estás más especializado, tienes tu departamento contable o tienes a tu fiscalista dedicado a esto, yo les sugiero que ingresen a Fiscalia. Es una página que es especializada en contabilidad y fiscal, sí es de pago, pero es una página que analiza punto por punto la factura. No solo te dicen qué consiste el cambio y cómo aplica, sino también te va a dar los pequeños trucos legales que son necesarios para una empresa más grande. O si no, que se pongan en contacto con ustedes, ¿no? ¿Cuáles son sus redes sociales, Jessy? Claro, estamos en Despacho Ansures, @veraterbusiness. También estamos en el 2229011313 o en la oficina 240-6018. Perfecto, muy bien. Un último punto rapidísimo, Eric, rapidísimo, nada más quería comentarles. Último cambio que tiene la factura, este fue agregado, no fue un cambio como tal. Se pide el uso que se le va a dar a la factura, al CFDI, por parte de quien lo recibe. Y se puede poner el campo opcional. Hubo mucho enojo de algunas partes porque decían, oye, ¿cómo le voy a poner? ¿Para qué lo voy a usar? Eso que tienen razón. Hasta cierto punto, sí, ¿qué le importa a la autoridad? Porque es obvio que lo voy a usar para deducirlo. Pero también es cierto que nos están dando un campo opcional. Yo podría poner, voy a hacer un papalote de mi CFDI y después volarlo en el Parque del Arte y no podrían decirme nada al respecto. No va a caber esa respuesta, ¿sí? Exactamente. Entonces, es un campo que les sugiero no tenerle miedo. Pongan simplemente deducción o algo por el estilo. Si tienen duda, no tienen que rellenarlo. Lo que les sugiero es no se dejen llevar por el pánico. Este campito ha generado mucha controversia, pero no es un campo que tenga mayor importancia. Muy bien, mi querido Sergio Ansures, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Jessy, gracias. Muchas gracias. Gracias. Son las 8:38.